Así este sí. Bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué tal el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad que sí? Bueno, dos cositas. La primera, entonces, el anuncio del celular para que lo podamos tener en silencio para que no nos vayamos a distraer. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea. Segundo, contarles, bueno, dos cositas más. La primera, que acabamos de tener bautismos. ¿Cuántos se alegran por eso? Ya bautizamos, le damos gracias a Dios por esa bendición tan grande. Y les quiero también contar que hace 8 días no pudimos estar aquí, no estuve con algunos jóvenes porque estuvimos en el campamento de jóvenes en La Vega y fue una bendición muy linda. Los chicos sé que llegaron súper animados, llegaron contentos y no solo por el paseo, ¿no? Sí, por salir de Bogotá, sino por lo que sucedió allí, que hubo mucha palabra, mucha administración. Y dice una hermanita que por allá de hace años dice, yo hablo por los míos, yo hablo por los que fueron de Bosa, pero los pelados de Bosa fueron muy tocados. Estaba ahí yo pendiente de los chinos de Bosa, reciba, no quiere revivir, tomen. Toca, pero no, sí, gloria a Dios, vimos, eso es lo que queremos, ¿no? Con nuestros jóvenes. Entonces, realmente fue una bendición muy grande y eso le cuento, me gusta contarles porque yo estoy muy comprometido con la obra y no me gusta faltar nunca un domingo a la iglesia, siempre. Entonces, les cuento dónde estaba. Estábamos haciendo eso, estábamos sábado, domingo, lunes, terminamos en la tarde, 4 de la tarde, y ya, gracias a Dios, pudieron viajar y bueno, bendito sea Dios, todo se pudo realizar. Amén. Entonces, eso les quiero contar. Muy bien. Sin más preámbulos, ¿estamos preparados para la palabra de hoy? ¿Seguros? Está bien. Quiero comenzar contándole que se me ha vuelto un hábito recordar el día en que me convertí. Y yo creo que los creyentes deberíamos procurar hacerlo, porque reflexiona mucho uno acerca del día en que recibió de Dios, se convirtió, o que tú tuviste ese encuentro con Jesús. Un día donde tú tal vez no la estabas pasando muy bien y sentiste o viviste circunstancias difíciles donde alguien te habló de Cristo y tú recibiste al Señor. ¿Alguien recuerda el día en que recibió a Cristo por primera vez? Por primera vez. Sí, qué bueno, qué bueno. Yo realmente me acuerdo del día de mi conversión, 8 de noviembre del año 2008. Y yo no sé si es paradoja, pero todo tiene que ver con el 8, porque fue el 8 de noviembre del año 2008 a las 8 de la noche. De verdad que sí. Era un encuentro, un retiro de esos que hacemos en la iglesia, pero se hacía de 2 días, sábado, domingo, era sábado, y el domingo ya terminaba el retiro. Recuerdo que la palabra que tocó mi corazón fue entender, 14 años tenía yo para el entonces, y recibí la palabra de que Cristo había muerto por mis pecados. Y esa palabra tocó mi corazón. Yo, un peladito de 14 años, que había venido como tal de el campo, que había estado allí en las cosas del trabajo con mis padres, bueno, muchas cosas habían sucedido y recibí esa palabra y mi corazón, mi alma fue tocada. También ayudó mucho a escuchar un testimonio de una persona que nos colocaron ahí el video. En ese tiempo estaban de moda los testimonios en DVD, ¿sí? De los creyentes. ¿Alguien se acuerda que fue muy de moda hace un tiempo, hace unos años? ¿Se acuerdan? Testimonios de pastores, de cantantes, de gente que, bueno, tuvo una vida terrible y estaban de moda los DVDs de los testimonios de la gente. Colocaron esa noche el testimonio de un cantante cristiano y me sentí muy identificado con su historia, con su situación de niñez que había vivido y cómo Jesucristo, cómo el Señor había llegado a su vida y fue tocado mi corazón y no me pude resistir a la presencia del Espíritu Santo y recibí a Cristo en mi corazón. Fue una de las experiencias más motivadoras para mí. Pero al otro día, el 9, el día domingo, cuando termina el retiro a las 4 de la tarde, nos ha sabido llevar una ruta hacia el lugar donde nosotros vivíamos, el campo, pero la ruta nos llevaba hasta cierto punto, nos dejaba y teníamos que caminar luego hasta la finca donde vivíamos. 7 de la noche vamos por una de las veredas, llegando a donde nosotros vivíamos, cuando de repente en el camino el carro alumbra a una persona que va caminando por la carretera y era mi papá. Y él le hace paro a la ruta. Era muy raro porque mi papá tenía su vehículo, entonces es raro encontrarlo por ahí y en ese lugar, en esa vereda. Le hace a la ruta donde íbamos nosotros y pregunta, ¿aquí va Gina y Jason? 14, 16 años, mi hermano. Sí, aquí estamos. Se me bajan ya del carro. En un tono así. Estaba mi papá entrado en tragos.
se ha bajado del carro y iba con nosotros el líder que nos había llevado, que falleció, yo les he contado, Mauricio, y le ha sabido pegar su regaño. Y le dice, no me vuelve a la casa, usted no es bienvenido en mi casa, no vuelve por aquí. Nos bajamos de la ruta con mi hermana en silencio sepulcral, todos los que iban ahí, como 6, 7 personas que iban más, todos callados. Nos bajamos con nuestras maletas, 2 horas de camino hasta llegar a nuestra casa por trochas, por barriales. Al otro día había que madrugar a las 4 de la mañana a ir a estudio. Lunes. Llegamos a la casa en silencio sepulcral. Ese camino fue terrible, ir nosotros detrás, todas oscuras, con mi hermana, con nuestra maleta, nuestro padre adelante, y llegamos a casa. Pero llegar convertidos. Llegamos y me acuerdo como si fuera ayer, al acostarme, contarle a mi mamá nuestra experiencia de conversión. Regañados, pero convertidos. No importaba nada en ese momento de la vida. Y al otro día madrugar, y ahí comenzó mi inicio. Y quiero decirles que les cuento esto porque para mí es un orgullo decir que desde ese día mi vida nunca volvió a ser la misma. El día de la conversión, el día en que recibimos a Cristo genuinamente, ese día cambia nuestra vida, pero también ese día entendí y aprendí que no solo es una bendición, sino que también convertirse es un reto, es un desafío. Se viven cosas que no se quisieran vivir, se viven cosas que a veces uno se pregunta, ¿por qué las vive? Convertirse no es para menos, por el encuentro, por el choque de mundos que se da en esa cultura. Imagínate, una cultura pecadora de una persona con la santidad de Dios. Ese choque de mundos de recibir a Cristo. Imagínate que recibir a Cristo es que ahora Dios viva en ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que la conversión es que Cristo ahora vive en ti. Es decir, que tú puedes mofarte, ir caminando por la vida. Si consideras que recibiste a Jesús un día y te convertiste, puedes decir que Cristo vive en ti, Dios vive en ti. Pero entonces imagínate el acto de conversión, ser tan profundo, ser tan fuerte, tan escueto en el sentido de que fueron 2 choques de mundo el que se da. Por lo tanto, obviamente que hay cambios culturales tremendos. Es más, nosotros particularmente, si algo celebramos, es la conversión de una persona. ¿A cuántos de los que están aquí les alegra cuando una persona que no tenía Cristo la recibe? ¿Verdad que eso causa mucha alegría? Eso causa mucha alegría. Es decir, si algo celebra una iglesia, si algo celebran los creyentes, es la conversión de una persona. Y tenemos que entender lo siguiente, entrando en esa palabrita conversión. Que la conversión tenemos que dejar de pensar que es un acto. No es un acto, no es una oración de fe. No, la conversión es un proceso eterno. Porque cuando yo llego a Cristo, le recibo, pero particularmente me exige comenzar a convertirme en áreas de mi vida que no están bien. Así que la conversión, señoras y señores, es un acto para toda la vida. Yo estoy seguro que en este momento tú estás a las puertas de una conversión. Estás tratando de convertir un pensamiento, estás tratando de convertir una actitud, estás tratando de convertir una palabra que quisieras quitar de tu vocabulario porque sabes que no te edifica, estás tratando de luchar contra alguna adicción, contra alguna situación, contra algún pecado. Todos estamos en ese camino. La conversión no termina el día en que recibimos a Jesús, sino que apenas empieza. Es como decirte que la famosa frase que realmente es un poco diferente a lo que la Biblia enseña, acerca de que Dios te ama tal y como eres. Señoras y señores, permítame decirte que Dios a ti no te ama tal y como eres. Porque cuando le conoces, Él te ama a pesar de lo que eres, que es diferente. Porque no te ama tal y como eres, porque cuando lo conoces, Él te quiere cambiar. Es decir, que si te amara tal y como eres, no necesitarías cambio. No necesitarías parecerte a Jesús, ¿o no? Entonces, tal y como eres, no le gustas. Por eso te quiere cambiar. No somos como Él quisiera que fuéramos. Por eso tenemos el modelo que es Jesucristo, parecernos a Él. En ese orden de ideas, eso sería conversión. Ahora, permíteme decirte que la palabra conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una palabra que me llamó mucho la atención porque es usada por profetas, es usada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo por Isaías, por Jeremías, por Joel, por Ezequiel, por Zacarías. Pero fue una palabra usada no para gente inconversa, sino fue una palabra para llamar al orden a la gente ya creyente. Es decir, que los creyentes deben entender que si eso es conversión, nos toca comenzar a desempolvar esa palabra también, porque no creas que es para el que no tiene a Cristo. La palabra convertirse también es y tiene vigencia para aquel que es creyente.
Vuelvo y te lo digo, los profetas la usaron en su vocabulario como mensaje de Dios para llamar a un pueblo que ya creía, solo que se había desviado. Y no se usa otra palabra en la profecía, sino conviértanse. Conviértanse, no porque no creyeran, sino porque como ya creían, se habían desviado. También en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el ángel que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista dice que ese hombre se levantará y convertirá a los judíos, gente que ya cree en Dios. Pero también el apóstol Pedro y Pablo usan la misma palabra para llamar a los judíos y obviamente a los gentiles, a los inconversos. Pero me llama la atención, señoras y señores, que es una palabra usada también para el converso, para el que ya es creyente, y la Biblia no lo enseña. Pero hay un caso y es la chiva de este mensaje. ¿Está preparado? Hay un caso diferente en la Biblia acerca de conversión. Y yo necesitaba decirse, ¿qué piensas tú que Dios le diga a un profeta que ya lleva de 15 a 20 años oficiando el oficio de ser profeta, creyendo en Dios, se ha negado a todo para servir a Dios, y que Dios le diga un día, conviértete? Al profeta. Un profeta que ya había dicho este mensaje en sus labios, no para él, sino para el pueblo que estaba inundado de pecados, que se había desviado de la verdad, y este profeta se había levantado para advertirles acerca de lo que vendría si no se arrepentían de la idolatría. Les dice, conviértanse porque o si no vendrán del norte, es decir, el rey Nabucodonosor de Babilonia, y los esclavizará al pueblo de Judá, a la tribu de Judá. Señoras y señores, este hombre es Jeremías. Pero la Biblia nos dice que cuando Jeremías usa este mensaje en el capítulo 3 de Jeremías, en el capítulo 15 han pasado de 15 a 20 años cuando él ya oficia su ministerio. Es un pastor, señoras y señores. Es un sacerdote. Es un hombre que profetiza, es un hombre ya convertido, y aún así no se salvó de que cuando se equivocó, de que cuando comenzó a hacer cosas él como profeta que no debió haber hecho, la palabra que Dios usa para llamarlo al orden es conviértete. ¿Quién dijo que la palabra convertirse es solo para nuevos? Creo que usted y yo tenemos que comenzar a desempolvarlo. Creo que ese es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Y si tú y yo estamos en andanzas iguales a las de Jeremías por circunstancias que ahorita leeremos y entenderemos, seguramente esta palabra también es para mí. Me gustaría que leyéramos cuando Dios le dijo a Jeremías, conviértete. Jeremías 15:19. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová. Está hablando Jeremías. ¿Qué le dijo a él? Si te convirtieres. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Quiero leerte en otra versión para que entiendas mejor. Otra versión dice: Dios le dijo a Jeremías: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Y en otra versión, encontré esta versión y tengo que leérsela. Tengo que decirle lo que dice esta versión porque me encantó. Esta versión dice, póngale cuidado. Dios le dice a Jeremías: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor. PDT dice eso. Jeremías, no pretendo rajarlo, porque Jeremías solo es el eco de lo que somos nosotros. Jeremías fue un hombre rechazado por el pueblo, un hombre que profetizó, que se levantó a servir a Dios y fue rechazado. Fue un hombre que su mensaje no fue bien recibido. Fue un hombre que golpearon, lo amarraron en un cepo y también lo metieron en una cisterna. Fue un hombre que sufrió. Es más, en el bajo mundo de la teología es conocido como el profeta llorón. Porque si alguien se quejó en la Biblia fue Jeremías. Tanto así que tenemos después de su libro Jeremías de 52 capítulos, tenemos luego uno de 5 que escribió que se llama Lamentaciones. Y leerás todos los momentos difíciles que vivió Jeremías. No pretendo darle duro porque sí vivió cosas difíciles. Pero yo sé que está la pregunta en el ambiente y es: ¿qué haría el Jeremías para que Dios le diga, conviértete? ¿Sí o no?
ya como creyente, ya como pastor, ya como una persona que sirve. ¿Qué haría este loco? Así que hay que indagar río arriba para mirar qué fue lo que hizo este señor que produjo como respuesta de parte de Dios decirle, conviértete. Así que en este momento me gustaría hablarte de esos momentos que vivió el profeta donde Dios lo llama a convertirse. Momentos en los que todo creyente, si los está viviendo, también está siendo llamado a convertirse, aunque ya sea creyente. ¿Estás listo? Primero, versículo 10 de Jeremías 15. La cosa comienza aquí cuando Jeremías, después de 15 a 20 años de ministerio, ve que las cosas no son como él pensaba que eran y entonces exclamó y dijo, ¿puede leer conmigo? No, pero usted lo está leyendo como sin sentimiento. ¿Cómo diría uno, ay de mí, madre mía? ¿Usted ha visto cuando un niño se golpea el dedo chiquito? Bueno, usted cuando se golpea el dedo chiquito, ¿usted cómo hace? Usted dice, ay de mí, madre mía. ¿Sí? ¿Usted dice así? ¿Cómo diría Jeremías esa expresión? ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Madre mía! Y decía, ¿qué decía? ¿Qué me engendraste? Hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me quedé. Señoras y señores, un creyente debe convertirse cuando comienza a renegar. Comienza a renegar. Jeremías, después de 20 y 15 años de matrimonio, de matrimonio, ¿será profético? Ay, no olviden esta fecha, 24 de agosto. No, mentira, molestando. ¿Será que después de este tiempo de ministerio, qué le comienza a pasar a Jeremías? Jeremías es un hombre que por lo que acabamos de leer, siente dolor y está herido porque todo el mundo lo tiene por un hombre despreciado y considerado de contienda y de discordia. En otras palabras, Jeremías pensaba que su ministerio le iba a caer bien ¿a quiénes? A la gente. Y como no ve los resultados que él espera, las expectativas de servirle a Dios, ¿cómo comienza a decir? Diga conmigo. No, ¿cómo comenzó a decir? ¡Ay, madre mía! Todos me maldicen. Comenzó a renegar. Y cuando una persona comienza a renegar siendo creyente, está lista para convertirse. ¿Qué palabra de consuelo tú esperas que Dios te dé? La palabra de consuelo que Dios te dará es un poco despectiva a lo que esperas. Te dirá, papi, lo que necesitas es convertir. ¿Recuerdas la versión que leíamos? Deje de decir. Jeremías nos da licencia para quejarnos, claro que sí. Las lamentaciones están escritas para eso. Los salmos están escritos porque nos dan licencia para quejarnos. Pero espere, Jeremías, ya pare. O sea, sí está bien que te quejes, que abras tu corazón, que llores, digas lo que quieras. Pero, esperes. Está actuando como alguien que ha perdido toda esperanza cuando le está sirviendo al mejor. Y te quiero decir que un creyente está listo para convertirse y Dios le dirá, conviértete cuando comience a renegar. Jeremías pensaba que ser un hombre de Dios era caerle bien a todo el mundo. Y te voy a decir una cosa, eso no es ser creyente. Tuvo una falsa expectativa de lo que era servir y obedecer a Dios. Y entonces comienza a renegar. Y yo considero que una de las cosas que más nos hace renegar es cuando nosotros en principio comenzamos con falsas expectativas acerca de lo que era ser un hijo de Dios. Hay gente, y hay que decirlo públicamente desde el púlpito, hay que decirlo, que nosotros como creyentes, no sé por qué, le hemos creado un perfil de Facebook a Dios, un perfil falso. Como esas señoras tóxicas que crean perfiles falsos para saber sus esposos qué están haciendo y ponen fotos de modelos. Yo sé porque me han contado, ¿ok? Vamos a hacer una pruebilla. Estos días hablaba con alguien así. Y escúcheme, tú no puedes hacer falsas ecuaciones acerca de lo que es ser creyente. Ser creyente es, si hago mi devocional, igual a Dios me bendice. Papá, esas ecuaciones son malas de hacer. Esas ecuaciones, ese estilo de fe le ha hecho daño al creyente. Jeremías se está encontrando con la realidad de la vida, que obedecer a Dios implica muchas veces ser rechazado y no caerle bien a todo el mundo. Y eso es parte de ser creyente.
Apenas este pobre joven de 14 años, apenas no llevaba yo ni 24 horas de convertido cuando comencé a padecer los dolores de ser creyente. Con lo que le conté de mi padre. Y podría yo haber dicho, este no es el camino. Y lo pensé, claro que sí, lo pensé. Pero al entender hoy y hacer conjeturas acerca de lo que dice la Biblia, entiendo que servir a Dios y obedecerlo no me puede a mí dar licencia para crear falsas expectativas porque me puedo hacer daño. Y lo que más nos hace renegar de Dios es la falsa expectativa que nos creamos acerca de Él. Necesitamos, señoras y señores, leer la Biblia con ojos nuevos. Necesitamos leer la Biblia para conocer realmente quién es Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo considero que una de las cosas que hace renegar a la gente de Dios es no conocerlo. Es no conocer cómo es Él. Hay gente que tiene problema con que uno le diga que Dios, aparte de ser amoroso, también es fuego consumidor. No, Dios no es eso. Dios es amor. Solo amor. No sé si me estoy haciendo entender con lo que te estoy diciendo. Tú necesitas leer la Biblia para conocer bien a Dios y no caer entonces en renegar, ¿sabes? Uno particularmente cuando pasa el tiempo y empieza a socavar hacia atrás, empieza a mirar hacia atrás de la vida, uno comienza a hacer conjeturas de cosas que viví. Y yo le tengo que ser sincero y decirle que preparando este mensaje, tuve que indagar río arriba de mi vida y empezar a mirar en los momentos en que yo renegaba o he renegado. Y me doy cuenta hoy que renegué porque no conocía algo de Dios. Me faltaba conocimiento. ¿Es cierta la palabra que dice por falta de conocimiento? Yo podría hoy decir que por falta de conocimiento el pueblo comienza a renegar porque hay una falsa expectativa acerca de lo que es Dios. Esto le comenzaba a pasar a Jeremías. Por eso a la fe se le ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque se le han dado falsas enseñanzas acerca de la fe. Yo he visto lugares, pastores que enseñan a la gente que si no tienen dinero están en pecado. Es porque algo anda mal. Yo he escuchado esto. Le he escuchado que a la fe hay que ponerle positivismo y hay que ser positivista y hay que declararlo. Y escuché una vez a una pareja con el deseo de tener hijos y no los tenían, y una persona supuestamente cristiana, para mí religiosa, les dice, es que ustedes no han orado lo suficiente. ¿De verdad? ¿En qué momento nosotros le hicimos tanto daño a la fe como para no dejar a Dios ser Dios? Para no dejarlo que se revele como es real. Los que a veces con los que converso muy seguidamente, cuando a veces vienen y me cuentan, pastor, estoy pasando la difícil, estoy pasando esto, saben que yo particularmente hago algo. Les doy una palmadita en el hombro y les digo, bienvenido, eso es ser cristiano. Y a los que van en el ministerio así, que a veces no les va como muy bien, sirviéndole a Dios en la iglesia, que les va mal, que personas que se levantan, cosas que pasan, le digo, bienvenido al ministerio. Eso es ser. ¿Por qué omitimos esa parte de la Biblia también? Quiero decirte que la gente particularmente cree que la vida en Cristo es como entrar a una película de ciencia ficción. El día que me convertí, ahora todo es un idilio. Mi vida es un poema de amor, donde yo me convertí en un personaje y dejé de ser persona. Y te quiero decir que ser creyente no es volverse un personaje. Hablo de personaje porque en las películas los personajes siempre terminan yéndoles bien. En las novelas, ¿no ha visto que las actrices se accidentan y siguen maquilladas? ¿Lo has visto? Que no se espelucan. Señoras y señores, llegar a tener una relación con Cristo es seguir siendo persona. No te quita los momentos difíciles de la vida. Y hay que entender lo siguiente, que la cruz nos evitó el infierno, pero no nos evita el desierto. Si tú crees que la cruz te evitó a ti el desierto, estás equivocado, porque la cruz no evita el desierto, evita el infierno. Y le damos gracias a Dios por eso. Muchos quisiéramos tener, lo dije esta mañana y lo he dicho creo que en una prédica, quisiéramos tener al Mesías que propuso Satanás que fuera Jesús. Satanás le propuso a Jesús comer pan sin someterlo a las leyes naturales de lo que el pan se somete. Que se coseche el trigo, que se muela, que se ponga a secar, que se convierta en harina, que pase por todo el proceso para que sea un pan. Le dijo, convierte la piedra en pan, evitándole el proceso. También le dijo, tírate del pináculo del templo, para evitarle, es decir, enseñándole a arriesgarse sin peligro. Bótese porque los ángeles
o lo guarden. Y también le dijo, si tú me postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. No es necesario que vayas a la cruz, le quería evitar el sacrificio. Y muchos quisiéramos un Mesías así, que nos evitara el dolor, que nos evitara los momentos difíciles de la vida. Así que tú y yo seremos vulnerables al estrés si tenemos expectativas poco realistas de la vida, y más si estás con Cristo. La vida en Cristo hay que idealizarla en el cielo. No sé si has leído el versículo en Hebreos que nos dice la Biblia que Abraham se murió sin recibir la promesa. ¿Lo has leído? ¿Qué piensas tú ahí de eso? ¿Estás listo para eso? ¿O tiene que haber una obligación certera de parte de Dios que haga y que los resultados tengan que ser como nosotros nos parece que tienen que ser? Es aquí donde Jeremías comienza a renegar, porque dice, yo pensaba que la gente me iba a recibir, pero me dicen, soy hombre de contienda, me volví es un contendor, la gente no me quiere escuchar, los reyes me han expulsado, por eso lo metieron en una cisterna, por decir la verdad, por obedecer. Y Jeremías esperaba indiscutiblemente un fruto especial de su ministerio. Fue probablemente el profeta que más sufrió en la Biblia. Y le voy a decir que esto es tremendo, esto lo vivimos las personas. A los pastores a veces es triste, pero se nos pasa por la cabeza la mala comparación con otros ministerios y con otras iglesias. ¿Y por qué aquel que está predicando herejías tiene 5,000 y yo que predico la verdad tengo apenas, ¿qué? ¿Cuántos sabemos aquí? ¿50? ¿Por qué? Señor, no sirve de nada servir, renegar. Esas malas conclusiones a las que puede llegar cualquier persona cuando empieza a hacer comparativas. Te quiero decir lo siguiente: éxito en Dios no siempre es aceptación. Éxito no es que te acepten muchas veces. Éxito en Dios no siempre es todo color de rosa o que las cosas se den en paz. No estoy en contra de la gente que busca hacer las cosas bien. No estoy en contra de eso. Hay que hacerlas bien. Hay que pedirle a Dios. Hay cosas que realmente funcionan cuando traen paz. Pero te voy a decir una cosa. Si has leído la Biblia, no todo lo que viene de Dios causa paz. No, si me da paz, lo hago. Espere. Sí, es una buena medida. Hay que hacerlo. No dejemos de usar el método. Pero no todo lo de Dios causa paz. No todo, no siempre se alinean los planetas. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber entonces cómo manejar esa situación. Lo que yo considero que es que tenemos que parecernos a Cristo. Cristo, si vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice Juan, entonces Jesús podría haber sacado una afirmación y decir, como los míos no me recibieron, no era el tiempo de venir. ¿Sí? ¿Pudo haber sacado la conjetura? Claro. ¿Pudo haber dicho, no, no era el tiempo? O como los suyos no le recibieron, pudo decir Jesús, no, la embarré, fracasé en mi venida. No siempre lo exitoso se alinea. No siempre es aceptación. ¿Has pensado en ello? Porque los estándares que a veces le ponemos a la vida del cristiano es siempre todo bien en un pedestal. Y hasta saludos nos hemos inventado para eso. ¿Cómo estás? En victoria, mi hermano. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo es que es? Eh, eso. ¿Usted qué lo dice? ¿Qué cree? ¿Prosperado? ¿Cómo? Y te voy a decir una verdad. Si nosotros abriéramos nuestro corazón, muchas veces que nos preguntan ¿cómo estás? No estamos ni prosperados, pero estamos con Cristo, ¿o no? Seamos realistas. Ese es el evangelio que la Biblia predica. ¿Por qué lo dejamos de predicar? ¿Por qué nos da miedo hablar de esto? ¿Por qué hemos encapsulado ser un creyente y a Cristo como en una perfección donde todo es como caminar? Como que todo es color de rosa y todo sale bien. Las parejas son supremamente felices. Las parejas creyentes se la pasan en melosería y le da la mano a ella. Cuidado, mi amor, te caes, porque el Señor te guarda. En el Señor está. Las parejas reales sufren. La vida real, los pelados nos sacan canas. Esa es la vida real del creyente. Mire, allá hay una... Vamos a darle ánimo al hermano. La Biblia dice, hermano, que las canas son corona.
Querido, Jeremías está enfrentando a una realidad de ser creyente. Jeremías, después de 15 años de ministerio, se da cuenta que servir no está cumpliendo las expectativas de que él se hizo a los 17 años, fue llamado a servir. Entonces comienza a renegar, sentimiento natural. No le pienso dar duro a Jeremías porque yo estoy en las mismas. Pero para no renegar, debemos entender lo que también causa obedecer a Dios. Causa malestar, crítica, intranquilidad y rechazo. Lo que también vivió nuestro Señor Jesucristo. Te voy a decir esto, creo que lo dije en el mensaje y te lo vuelvo a decir. Hacer las cosas bien para Dios implica que alguien en alguna parte del mundo querrá ser tu enemigo. Y gratis. Te quiero decir que renegamos particularmente cuando nos medimos por un resultado negativo. A Jeremías no le está yendo bien en el ministerio porque no ha sido aceptado por la gente. Fue más bien catalogado como un hombre de discordia. ¿Cómo vienes de Dios si nos estás poniendo en discordia? Él medía el éxito por el resultado negativo, que suele pasarle a muchos de nosotros. Medimos el éxito por el resultado negativo, entonces nos parece que no es por ahí. Y en el ministerio o en la vida cristiana no se puede medir por eso. El éxito se mide por qué tan obediente fui a Dios. El éxito se mide por qué tan apegado a la palabra estuve, por qué tan obediente fui a lo que Dios me dijo. Ahí, entonces, serás exitoso. Por eso el éxito no radica en un resultado. Nunca pienses que el éxito va a radicar en el resultado de. Porque si hablamos de Cristo, Cristo como persona, si le hiciéramos una auditoría al ministerio de Cristo, Cristo fracasó porque terminó crucificado. Y el que no entienda el trasfondo de su crucifixión dirá, qué mal líder. A los que ayudó, lo mataron. Es un mal líder. Humanamente hablando, Cristo fracasó. Entonces, pilas con medir tu efectividad y obediencia a Dios con el resultado negativo, porque eso es lo que nos hace renegar. Hay que tener cuidado, hay que creerse lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes. Tú tienes que entender que el Dios al que le oras todos los días es un Dios propositivo. Siempre tiene algo tras bambalinas. Siempre está pensando en algo más allá. Él quiere correr el riesgo de que tú produzcas resultados negativos para ver tu reacción. Él está orquestando la cuestión. Tienes que entender que tu Dios es así. Tienes que aprender a conocer la personalidad real del Señor que tienes, que amas, que te llamó. Tienes que conocerlo como es. Tienes que saber que a su hijo permitió que lo crucificaran. Ese es Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Ese es el Señor. Es el que a veces, no porque no pueda, sino que en su soberanía no sana enfermedades. Jesús a todo el mundo no sanó en la Biblia. Algunos sí, otros no. ¿Será que en este tiempo habrán creyentes que crean en un Dios soberano? ¿Será que todavía hay creyentes que podamos creer en la soberanía de Dios? ¿Qué es soberanía? Que Dios todavía es libre de hacer lo que quiera. ¿Alguien quiere creer en un Dios así? ¿Alguien quiere dejar a Dios ser Dios? Que sea lo que Él quiera, que haga lo que Él quiera. Y está bien que lo haga. ¿Será que podemos creer en ese Dios? Si entendemos eso, no renegaremos. Que Dios nos ayude. Porque la respuesta que le da Dios a Jeremías cuando reniega es, no me gusta hacerlo, pero vamos a hacerlo hoy solo una vez. Dígale que está a su lado, conviértase. No es para nuevos esa palabra solamente. Es para ya creyentes. Es para gente que ya cree. Y hay que aprender, señoras y señores, Jeremías no está soportando que lo critiquen. Y te voy a decir esto, se lo digo a las personas que le sirven a Dios en esta iglesia, se lo digo a los que piensan servirle, se los digo a los líderes naturales que hay acá. Si tú no soportas la crítica, no serás un gran líder. ¿Quieres ser un gran líder? Tienes que aprender a soportar y manejar la crítica. Porque si no te la aguantas, no estás listo para eso. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Porque si tú quieres ser un gran líder para el Señor en el área que Él te ponga, necesitas aprender a soportar el dolor de la crítica. Y te voy a decir esto, cuanto más dolor aguantes, más creces.
Tu crecimiento es el umbral de tu dolor. ¿Alguien está entendiendo lo que? ¿Por qué me tocan jefes así? Cuanto más aguantes, más creces. Hasta ahora estoy empezando a entender que el dolor es una pedagogía, es un amigo, no es un parásito que hay que eliminar. Es un gran formador. Tenía yo ni 24 horas de convertido y comencé a padecer dolor. Y hoy les tengo que decir que apenas esta semana Dios me habló, me dijo, conviértase, Jason. Apenas entendí que el dolor de ser creyente me ha acompañado a lo largo de estos 18 años de convertido. Y ese dolor de ese día se solucionó, pero han venido otros y en este momento hay dolores que me acompañan. Ya no los veo como parásitos que tengo que eliminar. Ahora los veo como amigos. Trato de verlos como compañeros de vida, porque cada vez que se soluciona uno, llega otro. ¿Qué tal si aprendes a ver el dolor como un amigo y no como un parásito? ¿Alguien está entendiendo lo que quiero? Un creyente, si trata de obedecer a Dios, como Él dice, los problemas lo encontrarán. Las personas bondadosas e inseguras, particularmente con estas dos características, bondadosas e inseguras, son gente que si los critican, es un peligro que los critiquen, porque se van a casa y comienzan a tener conversaciones consigo mismo, conversaciones internas que ahondan el problema y agravan la situación. Hay que tener cuidado cuando te critican, ¿cómo reaccionas tú? Porque te quiero decir que la persona que ustedes ven aquí parada no sabe manejar a veces los problemas. Y dejo que socaven en mi mente. Y los que están cerca a mí saben que a veces me cuesta mucho tratar de conciliar el sueño. Y muchas veces es por pensar tanto, porque comienzo a tener conversaciones internas y a maquinar conmigo mismo y lo que hago es agravar una situación. La agravo. Hago mucho daño. Y lucho con eso. Ahí le cuento para que me ayude a orar, no para que... ¿Listo? Oye, ahí le cuento para que oremos, ¿ok? Pero te quiero decir que cuando dejamos que esas conversaciones procuren ese dolor y agraven la situación interna, ahí, en ese punto, es cuando comenzamos a concluir que tenemos que renegar. La gente que sabe de psicología sabe de lo que estoy hablando. Esas conversaciones internas. Y muchas veces hay que enseñar a la gente a que hable consigo mismo de una manera santa. El Salmo 41 lo enseña. Se dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Con quién hablaba él? Consigo mismo. Hablándole a ese diálogo interno que quería hacerle daño. Y a veces el peor enemigo está dentro de uno. Quiero decirte que estás listo para convertirte y Dios te dirá, conviértete cuando reniegas. Segundo, cuando recriminas. Sigue diciendo el pasaje en el versículo 15 del capítulo 15 de Jeremías, que Jeremías también dijo lo siguiente. Escuchen lo que dijo Jeremías. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas sus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Lo voy a leer en otra versión. En otra versión dice, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores, por favor. Dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro, Señor. Y le dice Jeremías a Dios, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecadores. Ahora Jeremías se siente con el derecho de sacarle sus credenciales de buen creyente a Dios. ¿Por qué me va así si yo me he deleitado en tu palabra? No me senté con los burladores. Recriminar. ¿Qué es recriminar? Recriminar es responder a cargos y acusaciones echando en cara.
¿por qué me pasa esto si yo me porto bien? Si eres uno de esos, estás listo para que Dios te diga, ¿qué le dice Dios? Escúcheme, Jeremías le recrimina a Dios porque él se ha portado bien, ha sido un buen creyente. Ya le dije, han pasado de 15 a 20 años y ya Jeremías cambió en su manera de hablar. Ya no es el publicano que se acerca al templo a orar con la cabeza agachada. Señor, tú sabes que soy pecado. Ahora es el fariseo que se acerca y le dice, Señor, yo ayuno 2, 3 veces a la semana, pago mis diezmos. ¿De cuándo acá portarnos bien nos da licencia para exigirle a Dios que nos bendiga? ¿De cuándo acá tenemos que recriminarle a Dios lo bueno que nosotros hemos sido ahora como creyentes? Y entonces es una exigencia para que Él nos tenga que dar lo que nosotros pedimos. Portarnos bien no nos da licencia para exigirle a Dios, ni mucho menos para recriminarle, porque ahora Jeremías saca sus credenciales de niño bueno. Un creyente nunca debe olvidar la misericordia y la gracia de Dios. Pablo, por eso me encanta la vida de Pablo, porque Pablo jamás olvidó de dónde Dios lo sacó. Y cada vez, yo considero, no está en la Biblia, pero yo considero que como persona, Pablo escribía en sus cartas esa verdad cada vez que el ego se le quería subir a la cabeza. Entonces escribía cuando se le quería subir, se aterrizaba él mismo y decía, si hay un pecador entre nosotros, yo soy el primero, decía Pablo. Decía Pablo, porque de lo más, yo creo que él escribía eso no solo para dar un mensaje, sino para aterrizarse a sí mismo, para nunca sacar sus credenciales de que ahora era un apóstol, de que ahora había sembrado iglesias y entonces por eso Dios tenía que darle. No le podían pasar cosas malas. ¿Te imaginas a Pablo y a Silas? Hechos capítulo 16, le sacaron el diablo a una señorita por ahí que estaba adivinando y lo meten a la cárcel. Y dice la Biblia que lo amarraron en el cepo, lo metieron en la mazmorra. En las cárceles en esa época eran en la tierra, entonces eran profundas. ¿Sí me estoy haciendo entender? En la peor y en esta posición, con un palo amarrado aquí, con cadenas, y en esta posición porque era considerada una posición de tortura. Y entonces están ahí amarrados, golpeados porque les acaban de pegar, están tal vez sangrando la espalda con Silas y comienzan. He decidido seguir a... Silas, ayúdeme a cantar, usted se la sabe. Pablo, ¿por qué tonalidad la tocamos? Eso no importa la tonalidad, comience. He decidido... Ay, 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 ay. No le quitemos la persona, ¿no? No le quitemos la persona. Ay, ay, ay. Las heridas, pero sigamos. ¿Dónde están renegando? Pudieron haber dicho, Señor, ¿así nos pagas? Acabamos de hacer tu obra, estamos predicando, estamos sembrando una iglesia en Filipos. ¿Cómo así que nos pagan así? Pablo entendía que ser un buen creyente no le daba licencia para arrepentir. Y yo considero que cuando un creyente comienza a recriminar, ¿está listo para que Dios le diga? Conviértase. Quiero decirte más, un creyente nunca debe olvidar que ser como Cristo es parecerse a Cristo en eso también. Nunca es un arma para exigir portarme bien, no es un arma para exigir. No podemos olvidar que la fuente mayor de ser bendecidos nunca ha sido portarnos bien. Ha sido la gracia de Dios. Aló, otra vez, porque hay gente que piensa que si me porto bien, Dios me bendice. Y a los que se portan bien les vienen pruebas. Job es una prueba de ello. Pilas con esas ecuaciones que nos pueden hacer daño muchas veces. Portarme bien, tengo que hacerlo como respuesta a las bondades de Dios. Tengo que portarme bien y ser el mejor creyente y cambiar mi vida, no para tener licencia de exigir que Dios me bendiga, sino como respuesta a tanta misericordia, sino como respuesta a su sacrificio en la cruz. Necesito portarme bien. Y si me viene una prueba, eso no me da licencia para ahora portarme mal, ni mucho menos para recriminar que me porté bien. ¿De cuándo acá ayunar se le volvió un problema a Dios porque dice, está ayunando ahora, después me va a empezar a pedir cosas?
Es como el papá que acostumbró a su hijo a premiarlo por lo que hace. Lo ve haciendo oficio y ya sabe. Dice, pues, ¿qué me va a pedir? ¿Se imagina a Dios viéndonos orar mucho? Yo creo que en vez de ponerse alegre se preocupa. Si seguimos recriminando porque dirá, ay, está orando mucho. Ahorita me va a salir con que ahora tengo que bendecirlo porque está. ¿De cuándo acá portarse bien y hacer las cosas bien nos dan licencia para exigir? Portarme bien es la respuesta natural a lo que él ha hecho. Portarme bien y hacer las cosas bien y quererme parecer a Cristo es lo mínimo que yo puedo hacer ante semejante sacrificio. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? Recordemos nuestros inicios como creyentes y veamos si somos más siervos o más pedantes. Tú como creyente, ¿cómo eres desde que te convertiste a hoy? ¿Eres más humilde o te crees ahora con el derecho de tratar a la gente porque eres creyente? ¿Cómo eres? ¿Cómo somos? Tenemos que tener cuidado. No puedo pasar el tiempo, no puede pasar el tiempo y que le perdamos reverencia al Señor. Y en ese punto donde Dios nos dice conviértanse, no creernos más de lo que no somos. El profeta en el tiempo ya se sentía con el derecho de hablarle a Dios con recriminaciones. Y puede pasar que en el tiempo usted y yo crezcamos y seamos un poco más maduros, seamos mejores. Ese es el objetivo. Y yo creo que usted y yo somos un poco mejor que ayer, gloria a Dios. Pero no puede pasar que entre más días pasen y mejor estemos, entonces nos creamos con más derechos para recriminar. Puede que pase el tiempo y crezcamos, pero también puede que pase el tiempo y con el crecimiento venga el ego, venga el orgullo, venga ese tipo de cosas que no están bien. Los logros no se pueden volver una carta de presentación nuestra. Gente, y está muy mal si lo haces, y permíteme corregirte con ósculo santo. ¿Sabe qué es ósculo santo? Busquen la Biblia. Bueno, nunca cuentes tus testimonios en tus primeras conversaciones. Eso te deja muy mal parado. Eres una persona que necesita aprobación. Los grandes maestros, entre más sabios, más callan. Y yo considero que los logros a muchos les hacen daño, porque comienzan a vivir de experiencias pasadas. La fe ha sufrido el adoctrinamiento de hacer sentir a las personas exigidoras, mandadoras, positivistas, y esa mala teología de la prosperidad que se ha metido en la iglesia, que ha hecho daño, que no le ha hecho bien a la gente, que ha quitado lo que realmente Cristo nos quiere enseñar. Delante de Dios, otro título que no sea el de esclavo, distorsión. Y sigue, y al parecer es el título que a la eternidad nos llevaremos, porque la Biblia dice que Jesús dijo que en la eternidad Dios dirá, buen siervo fiel. En lo poco fuiste. Pero el título es siervo, no es buen administrador y fiel. Buen pastor, siervo. Y la palabra siervo es doulos, esclavo. Así que cuando usted diga siervo de Dios, sepa que le está diciendo a otro esclavo. ¿Sí o no? Llegó el siervo de Dios. Digamos, llegó el esclavo de Dios. Ah, mejor. Como que le pegamos la aterrizada, ¿no? Eso es importante entenderlo. Para no recriminar debemos entender quién es Dios, que es soberano, que es libre. Y Dios también es cuerdo, es propositivo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso no tengas problema ni dejes de confiar en tu Dios. A esas personas que recriminan, el Señor les dice, conviértase. El Señor nunca se va a asustar con nuestras oraciones. Nunca le vamos a pegar sustos por lo que sentimos. Y aunque la Biblia nos enseña que podemos abrir nuestro corazón y tenemos que hacerlo, debemos tener cuidado cuando comenzamos a recriminar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tercero, un creyente está listo para convertirse, aunque sea creyente, no solo cuando reniega, no solo cuando recrimina, sino también cuando reacciona desilusionado. Quiero que se prepare para lo que viene. Versículo 18. Le dice Jeremías a Dios, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no
admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Creo que algunos no comprendemos lo que dice allí, por eso te lo leo en otra versión. Le dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? Jeremías le está diciendo a Dios. ¿Por qué es incurable mi herida? Y mire lo que dice, tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Se lo voy a decir en palabras, ¿cómo es el gentilicio de la gente de Bosa? ¿Bosunos? ¿Bosenses? ¿Voceros? No. Pues. Voy a decirlo en palabras castizas. ¿Sabe qué está diciéndole Jeremías a Dios? Le está diciendo, Señor, me estoy dando cuenta que no eres tan confiable como creí. ¿Cómo está reaccionando Jeremías? Está reaccionando con hombre desilusionado. Y aunque no lo digamos, porque nos sentiremos lo peor y lo más avergonzados, muchos en el corazón se han desilusionado de Dios. Y Jeremías se siente así. Qué bueno que Jeremías es de carne y hueso y quedó registrado esto en la Biblia. Cuando usa el término serás para mí como cosa ilusoria, está hablando, pues una ilusión nomás, pensé que eras alguien estable. Le dice como aguas que no son estables, es decir, como cuando hay un manantial y allá en esa época que los manantiales se secaban, es decir, tenemos agua hoy pero mañana no sabemos. Eres así, Dios, eres inestable, no eres muy confiable, es lo que le está tratando de decir a Dios con sus palabras. Entonces cuando Dios escuchó eso, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Conviértete, hermano. Deje de decir, dice la PDT, ¿no? Deje de decir bobadas. Escuche. Jeremías siente desilusión con respecto a las promesas porque Dios cuando lo llama le da promesas y al parecer no las ve cumplidas. Se siente desanimado y desilusionado. Es más fácil encontrar en la vida personas. Él dice, antes de decirte la frase, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? En otras palabras, está diciendo, ¿por qué mi dolor continúa? ¿Sabes que encontré una frase que me marcó? Una frase que es real. Esa frase dice, a menudo encontramos gente más dispuesta a morir que a soportar el dolor. Y es real. Uno encuentra en la vida gente más dispuesta a morir que a soportar. No pensemos que el desierto es solo para el nuevo. Jeremías está como diciendo, yo ya tengo experiencia, yo ya soy un servidor. ¿Cómo así que estoy sintiendo dolor, Señor? El dolor es para el nuevo, para el que está empezando. No, Señor, ya te lo dije, el dolor es un amigo. Y Jeremías considera que ya no merece sufrir. Y muchos pensamos eso como creyentes. Jeremías siente que su experiencia como profeta y como creyente le deben impedir ahora el dolor. No que es un pastor ahora, ya no puede sufrir. Y lo más triste es que en las iglesias, le voy a decir esto que leí, no estoy diciendo que ustedes me lo exijan, yo le estoy contando que lo leí. ¿Ok? Yo no creo que ustedes hagan eso. No, en serio. ¿No me ven convencido? Leí que los pastores tienen que luchar con la falsa expectativa que la gente les tiene. La gente le pone al pastor lo pone en un pedestal donde le exige que tiene que ser bueno en todo. Usted es pastor, tiene que ser buen esposo, buen padre, buen samaritano, buen vecino, porque es pastor. Y los pastores viven de apariencias muchos. Por eso es que hoy en día muchas parejas pastorales se divorcian, porque no pudieron tener juntos arriba la cortina de la apariencia, porque son gente de carne y hueso. Entonces los pastores deben dar testimonio, pero además las personas les ponen un peso de exigencia donde tienen que ser buenos en todo. Y hay mucha gente, pastores, que han dejado el ministerio porque no pudieron más con la apariencia, porque no pudieron llorar, porque no pueden, porque la gente les dice que no, porque es el siervo. Y te voy a decir que muchos creyentes a veces nos da miedo abrir el corazón, particularmente uno a veces encuentra más sinceridad en el nuevo, que con mucha libertad abre su corazón porque se siente confundido, porque no sabe qué hacer, entonces busca ayuda y me está pasando esto. Pero es muy difícil ver a un creyente de años buscando ayuda, sintiéndose
parte de la vida diciendo necesito ayuda. A veces en la experiencia también se adquiere mucho orgullo. Y debemos adquirir experiencia, pero sobre todo sin perder dependencia. Dependencia de Dios. Jeremías está cayendo en el resentimiento. Por eso el perfeccionismo crea expectativas poco realistas. Le voy a decir esto. No exija perfección, ni en una familia, ni en una iglesia, ni en ningún lugar, porque tú tampoco puedes darlo. Si tú pudieras dar perfeccionismo, entonces exígelo. Pero como no lo podemos dar, no lo podemos exigir. Qué rico es predicar con libertad. Y yo creo que Dios me ha permitido enseñarle a la iglesia, a ustedes, que me vean como una persona de carne y hueso. Qué bonito es contarle mis fallas a usted. Qué lindo es que la iglesia tenga un pastor que saben que es de carne y hueso, que por alguna razón no se ha casado. Ya casi, espera y verá. Yo les quiero agradecer públicamente por querer asistir a una iglesia donde el pastor es soltero. Yo les agradezco. Delante de Dios, delante de ustedes, les digo gracias. No es fácil. Y yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir, no, la gente viene. Y entonces, yo sé muchas veces lo que se habla detrás de, y no me duele. Más bien les digo gracias por creerle a una persona que no es casada. Y gracias por aquellos matrimonios que han considerado que aquí puede haber un consejo, aunque no lo sea, aunque no sea casado. Gracias, gracias de verdad. Gracias, gracias. Qué bueno es hablar naturalmente. Qué rico es poder abrir el corazón. Qué bueno que Jeremías se atrevió a hacer esto. ¿Sabe por qué se atrevió a hacerlo? Jeremías no es más que vocero de todos los que estamos aquí. Somos igual que él. Pero también Dios nos dice hoy, conviértanse. Recuerde esto. Y voy ya aquí finalizando un poquito. Todavía no, pero ya casi. Cuando diga que estoy finalizando me quedan 40 minutos. No, mentira, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Quiero que pienses en lo siguiente. Dios tenía un proyecto con Jeremías, lo llamó a ser profeta. Tenía un sueño con él. Y tú tienes que entender que cuando Dios tiene proyectos con alguien, los proyectos quitan el sueño. Le dije a los hermanos de esta mañana, a mí me encantan las paradojas porque las paradojas están en la Biblia, pero los sueños quitan el sueño. Lo que tú más quieres hacer te quita el sueño, te causa insomnio, te deprime muchas veces. Piensa en lo que no lo deja dormir y verás que muchas veces es lo que no has podido hacer, lo que quieres, como te proyectas. Yo he tenido que regañarme a mí mismo y decirle, ya, duermas, hermano. Pensando, venga, y si le ponemos este ministerio, ¿y qué tal si le digo, voy a hablar con fulanito, voy a decir tal cosa, tal persona no ha venido a la iglesia, voy a escribirle a Patricia, a veces me da pena con Patricia a 1 o 2 de la mañana escribirle, Patricia, fulanito, ¿qué pasó? Duérmase, hermano, duérmase. Los sueños quitan el sueño. Las cosas que uno quiere proyectar, y Dios tenía un sueño con el profeta. Lo que no sabía el profeta era que le iba a quitar el sueño. Dios tiene un proyecto contigo que te va a quitar el sueño. Amén. Así que Dios puede evitarnos el dolor. Claro que sí, no lo pudiera evitar, pero Él prefiere correr el riesgo de ponerlo. Porque si Dios nos evitara el dolor, sí, nos calmaría la situación en el momento, pero sabes, sufrirías las consecuencias de no haberte dolido. Porque es mejor tener dolor y que me lo eviten y después sufrir porque no lo tuve. ¿Cómo sufre un niño de adulto cuando se lo dieron todo? ¿Cómo sufre? ¿Le evitaron el dolor de niño? ¿Le evitaron el dolor de niño y ahora que es adulto sufre? Estos días veía una pastora amiga que tiene su bebé chiquitín, como 2 añitos, está 1 año y medio, está apenas caminando y el chiquitín iba por ahí caminando y estaba con el papá. Y se me enseñanzas para uno que no tiene hijos. Y el chiquitín se cayó y se cayó. Y usted sabe que los niños lloran, ¿no? Y empezó a llorar. Y el papá iba a cogerlo y no. Y le dijo, párese. Y el niño lo miraba llorando y le decía, párese, hermano, párese. Y el niño como pudo, allá en el campamento, y el niño como pudo, se paró y siguió, se secó las lágrimas. Y yo dije, este man le está enseñando a su hijo a levantarse en la vida.
Si Dios nos evitara el dolor, las consecuencias que vendrían porque no nos dolió cuando nos tenía que doler serán bárbaras. Jeremías está desilusionado porque Dios al parecer no es tan confiable, pero lo que no está entendiendo es que Dios lo está formando. El Señor no se asusta ante lo que Jeremías le dice, sino que ahora sí, versículo 19, llegamos al 19, ¿cómo le responde Dios a Jeremías? ¿Cómo le dice? Yo la verdad cuando leí el texto creí que en el 19 Dios le iba a decir, Jeremías, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? ¿Sabe qué? Le pegas un jalón de orejas y le dice, hermano, conviértase. Y yo creo que Dios nos trajo a este culto a decirnos, conviértete, conviértase. Sí, ya eres cristiano, no importa, es para ti esta palabra. Voy cerrando para decirte que si siendo creyente renegamos, recriminamos y reaccionamos desilusionados, el Señor tiene algo que decirnos y particularmente cosas que no le gustan. Porque las mejores conversaciones, las conversaciones más sanadoras son cuando con un corazón sencillo nos sentamos a hablar de lo que no nos gusta. Quiero preguntar sinceramente, no me levanten la mano, pero sí o no parejas, los esposos o las parejas, las mejores conversaciones son cuando ustedes se han sentado a decirse lo que no les gusta el uno del otro. Han crecido mucho. Uno viene a la iglesia a que también Dios le diga lo que no le gusta. ¿O no? Como el hombre que ayunó por 15 días y al 9º día Dios le comenzó a decir lo que no le gustaba de él. Dios te trajo aquí a decirte lo que no le gusta. Y Jeremías no esperaba jamás en la vida que Dios le respondiera con un conviértase. Pero esa palabra es para nuevos. No. ¿Quién dijo que los creyentes no tienen que convertirse? Si estás comenzando a renegar, a recriminar, pero también a reaccionar desilusionado, necesitas convertirte. ¿Qué había bueno allí en nosotros en nuestros inicios que lo perdimos? ¿Qué había en ti bueno cuando iniciaste, que eras tan humilde, que te dejabas formar, que te dejabas corregir, que servías con denuedo? ¿Qué había en ti cuando empezaste que ya lo perdiste? Regresa. La palabra convertirse, que aparece en estos versículos, es el verbo hebreo shub. ¿Qué quiere decir esto? Me mató. Quiere decir volver, pero no al mismo lugar, para estar en el mismo lugar. Sino ese convertirse que Dios le dice a Jeremías es un conviértete, vuélvete a mí para que quedes donde íbamos bien, para que sigas creciendo. Es volverse al lugar para seguir creciendo. Es volver al lugar donde me quedé porque iba bien. Jeremías llevaba de 15 a 20 años sirviendo, iba muy bien, pero cuando comenzó a renegar, se comenzó a desviar. Pero cuando comenzó a recriminar, se desvió. Pero cuando comenzó a reaccionar desilusionado, se desvió. Y Dios le dijo, conviértete, regresa al lugar donde ibas también. Y Dios te trajo esta mañana a esta iglesia a decirte, ¿dónde quedamos? Hace unos años, una persona que estaba en la iglesia servía y por cosas, malas decisiones, se apartó de Dios. Y estábamos en una mesa sentados en una cafetería. Y se apartó 2 años del Señor. Y después de que sufrió, después de que lloró, después de que la pasó re mal, volvió. Y nos quedamos sentados. Yo no sé si esa persona lo recuerda. Estábamos sentados en la misma cafetería después de 2 años, en la misma mesa. Y me dijo, pastor, quiero retornar a servirle a Dios. Le dije, claro que sí. ¿Te acuerdas que aquí quedamos? Convertirse, shub, es regresar a donde quedaste. ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste que ibas tan bien? Y yo creo que muchos de los que están aquí, hoy Dios los trajo para decir, vuelve donde quedamos. ¿Te acuerdas dónde quedamos? Allá donde estaba sirviéndome. Ahí quedamos. Vuélvete, conviértete para que sigas creciendo. ¿Recuerdas en esa relación tan linda que teníamos? Regresa allí, vuelve, conviértete. Conviértete para que sigas creciendo. ¿Dónde fue que quedamos? Vuélvete para que sigamos creciendo. Por si sirve de algo, Dios tiene toda la eternidad para esperar. Tú y yo no. Ahí le dejo por si te sirve de algo.
con Jonás cuando decidió irse para Tarsis? Bueno, bien. Yo creo que Dios se sentó, cruzó la pierna. Veremos a ver qué pasa. 2, 3 días, se lo tragó el pez. Después de 3 días, dice la Biblia que Jonás ora: Señor, ahora sí. Entonces Dios le dijo: bueno, ¿dónde fue que quedamos? Y el pez lo vomitó donde quedaron. ¿Dónde quedaron? En Nínive. Aquí, ¿dónde quedamos? Dios dijo: yo tengo toda la eternidad, yo puedo esperar. ¿Cuánto más? Yo creo que hoy es el día de convertirnos, de regresar a donde quedamos bien. Dios te trajo a eso. ¿Te acuerdas? Cuando venías a la iglesia, cuando querías servir, cuando querías bautizarte. Ahí quedaste y te apartaste. Conviértete, regresa, vuelve a casa, vuelve aquí, para que por favor vayamos a donde quedaste. Y Dios te ama tanto que te habla estas palabras. No sé si esperabas otra palabra, pero la mejor palabra es esa: conviértete. Es una palabra compuesta de amor. Y no puedo irme sin la palabra yo te restauraré. ¿Sabías tú que la palabra restaurar en la Biblia es pegar pedazos? Tiene una connotación de volver 7 veces mejor algo. Y Dios te quiere devolver a donde quedaste para que seas 7 veces mejor de lo que eras. Y termino diciéndote que Jeremías, cuando tú comienzas a leer después de los capítulos, esto es tremendo. Quise hacer un estudio biográfico de la vida de Jeremías y tú descubres que más o menos después del capítulo 25, Jeremías es un hombre que ahora profetiza y sirve sin quejarse. ¿Sabe por qué? Y da una profecía preciosa en Jeremías 31 acerca del que había de venir. Profetiza acerca de Jesús. Y Jeremías dejó de quejarse porque entendió que su llamado no era solo para hablarle a aquellos que no querían convertirse, sino para anunciar el que había de venir, al Señor Jesús. Te quiero decir, ¿cómo renegar cuando yo volteo a mirar a la cruz y veo que Cristo murió por mí? ¿Cómo renegar? ¿Cómo renegar? ¿Cómo recriminar a Dios cuando yo volteo a mirar la cruz y veo que Cristo pagó por mis pecados? ¿Cómo reaccionar desilusionado si veo que lo más difícil ya se solucionó? Te quiero invitar esta mañana a que te conviertas a la cruz, a que vuelvas a mirar a Cristo, a que mires que la cruz está vacía, a que te des cuenta que Jesús te ama a ti tanto que se entregó por ti y quiere que regreses a donde quedaste. Este mensaje es para ti. Señoras y señores, esto es un creyente que se convierte. Sí, un creyente. ¿Quién dijo que la conversión solo era para nuevos? Padre, yo te quiero dar gracias. Yo te quiero dar gracias por esta palabra. Yo quiero hoy acercarme a ti junto con toda esta linda iglesia que vino hoy. Quiero decirte gracias por traernos. Quiero pedirte que nos perdones. Señor, he hablado lo que tú me dijiste. Les he dicho lo que tú hablaste a mi corazón. Les he transmitido el mensaje que tú quieres. Señor, y yo te doy gracias porque ahora entiendo por qué muchas personas han vuelto a esta iglesia. Las has traído para continuar donde quedaron. Porque quieres que crezcan. Gracias por restaurar a aquellos que se habían apartado, Señor. Dios, tú sabes la alegría que tengo en mi corazón por hoy ver gente en la iglesia que volvió a la iglesia. Y gracias también porque sé que hay gente que no volvió a esta iglesia, pero está yendo a otra. Gracias. Señor, por favor, ayúdanos a entender que convertirnos es también para nosotros. No es simplemente para el nuevo. Hoy nos llamas a convertirnos, Dios, si hemos renegado, especialmente si lo hemos hecho, especialmente si hemos recriminado y si hemos reaccionado desilusionados. Gracias por ti, Jesús, por el sacrificio tuyo en la cruz.
Señor, hoy te pido perdón porque tú sabes que yo he renegado de mi vida, de mi familia, he renegado del ministerio, he renegado de la iglesia. Te pido perdón, Señor, porque yo he recriminado, yo te he sacado mis supuestos buenos actos para exigirte ciertas cosas, Dios. Perdóname, perdóname porque yo a veces he reaccionado desilusionado de los resultados. Te pido que me ayudes a tener el contentamiento del que Pablo nos habla. Yo te pido por aquel que vino hoy, por ese creyente, por ese amigo. El llamado a la conversión es un llamado eterno. Y hoy nos invitas y nos dices, ¡shup! Conviértete, vuelve al lugar donde quedamos para que continúes creciendo. Yo te pido, Señor, algo especial. Que la gente que tenga que irse de la iglesia por sus trabajos, porque se van a otras ciudades a vivir, Señor, no me permitas, Dios, desligarme de ellas, sino que me permitas sembrar iglesias con ellas. Yo te lo pido, Señor. Yo te pido que Misión Vida Bosa sea una iglesia que invite a la gente a crecer. Que esta iglesia sea una iglesia donde la gente crezca. Señor, que si nuestros amigos venezolanos que asisten a nuestra iglesia un día regresan a su país, me permita sembrar una iglesia con ellos allá. No desligarnos, Señor, que para que nunca retrocedamos en lo que nos llamaste. Ayúdanos, Señor, yo te lo imploro en el nombre de Jesús. Yo sé que tú has traído gente a este lugar hoy para hablarle y para decirle, conviértete, regresa al lugar donde quedamos. Regresa. Wow. No hay mejor palabra de parte tuya, Señor, que esa. Conviértete. Aquí estamos, recibiendo tu palabra, dispuesto, Señor, queriendo agradarte, queriendo ser gente madura, creciente, no bebés para toda la vida, no inmaduros para toda la vida. Oro, Señor, por una iglesia fiel a ti, santa, que ame la santidad. Dios, ayúdanos a ser gente madura en todo lo que hagamos. Perdónanos por renegar, perdónanos por recriminar, perdónanos por reaccionar desilusionados cuando las cosas no nos salen bien. Hoy nos arrepentimos. Si tú sabes que Dios te ha hablado, hoy conviértete a Él. Arrepiéntete de corazón y dile, perdóname, Señor. Todo lo que recibo de ti es por misericordia y hoy lo entiendo más. Yo veo en este lugar, permíteme decirlo, en el espíritu te lo digo. Yo veo en este lugar mucho potencial, veo gente con un liderazgo tremendo. Yo sé que Dios va a levantar este lugar y va a llevarse gente de aquí a otros lugares para que sembremos iglesias. Yo estoy viendo eso hoy en el espíritu. Hay gente aquí que tiene sueños. Y te digo de parte de Dios, Dios te bendiga porque en tus sueños de empresa seculares tú tienes en cuenta a Dios. Porque tú sabes que hay algo con el Señor. Qué bueno que tú quieres bendecirlo. Qué bueno que tú tienes en tu corazón un lugar para la obra. Qué bueno que no eres de esos creyentes desprendidos de la vida, que busca a Dios solo porque le supla sus necesidades. Qué bueno que estás comprometido con su causa. Señor, gracias. Gracias por hablar a mi corazón hoy. Deja que Dios te sane. Suelta esas lágrimas. Deja que Dios te haga libre. Deja que Dios sane tu corazón. Esta es una palabra sanadora para ti. Conviértete. Y Dios al que le dice conviértase es porque le tiene los brazos abiertos para restaurar. Porque te ama. Regresemos y regresa a donde quedaste para que sigas creciendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey.